Academia Española, la Constitución es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. También es conocida por las expresiones Carta Magna, Ley Fundamental o Ley de Leyes. Bienvenidos a Mi Libro y Yo. Soy Loreni Solano y esto es Ley de Leyes. Acompáñanos a conocer el origen de la Constitución en la humanidad. El origen de la Constitución en la humanidad lo encontramos en la Grecia clásica, que tuvo como convicción que la comunidad política se gobierna por ley. Las sociedades durante muchos siglos, todas casi las sociedades, vivieron en una situación que los pensadores de la gran tradición de la filosofía política denominaron estado de naturaleza, estado salvaje, donde la única regla existente era la ley del más fuerte, la ley del garrote, y por tanto era un estadio de evolución de la sociedad donde no había seguridad respecto de nada, donde nadie tenía derechos, donde ni la propiedad, ni la vida, ni la integridad, ni la libertad estaban garantizados. Eran nociones que en términos de lo que hoy se conoce como derechos eran inexistentes. Aristóteles fue quien desarrolló el concepto de constitución. Para él existían tres buenas formas de gobierno: la monarquía, gobierno de un solo hombre; aristocracia, gobierno de los mejores; y democracia moderada, gobierno de muchos. Su degradación daría lugar respectivamente a tiranía, oligarquía y democracia exagerada. Llegó un momento en que la gente se dio cuenta simplemente de que así no podía perdurar la sociedad, de que eso inevitablemente desembocaba en el caos, en la anarquía y, en el peor caso, en la guerra civil, que fue durante mucho tiempo un estado también permanente, la guerra en términos de situación de conflicto latente. En la búsqueda de solución a esa situación se llega a la construcción del Estado y a la idea del contrato social, a la renuncia de todos los miembros de la colectividad al ejercicio individual de la violencia, de la fuerza, y a la construcción de una ficción que es el Estado, un ser todopoderoso que concentra el poder de todos los individuos y que funciona como una especie de árbitro para la protección de todos. O sea, tú me das tu poder, tú renuncias a determinados ámbitos del ejercicio primitivo de tu libertad y yo a cambio te doy seguridad, yo a cambio te garantizo derechos, yo a cambio me responsabilizo de organizar de manera más o menos civilizada la convivencia. Y por supuesto que con el surgimiento del Estado surge la necesidad de establecer normas que sean las pautas de regulación de la convivencia administradas por el Estado. La mejor forma de gobierno, la de constitución, sería aquella que combinara elementos de las tres primeras, de manera que cada clase de ciudadano tuviera garantizados sus derechos y aceptara sus responsabilidades en favor del bien común. La Constitución, como toda ley, puede definirse tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, la Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, derivándose así una de sus características principales: su supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. No se muevan un segundo. Cuando regresemos, seguimos con más de Ley de Leyes.
las revoluciones burguesas de la Edad Moderna, algún texto ha sido retrospectivamente calificado como constitución, como la Ley Perpetua del Reino de Castilla, que intentaron promulgar los comuneros de la Junta de Ávila en 1520. Sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa del 26 de agosto de 1789, documento precursor de los derechos humanos, menciona explícitamente en su artículo 16 el concepto de constitución, citando: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. Los fundamentos teóricos del constitucionalismo se desarrollaron sobre las teorías del contrato social en los siglos XVII y XVIII, con Thomas Hobbes, John Locke, Barón de Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. Estas teorías originaron la doctrina liberal, contraria al absolutismo. La doctrina liberal propuso cambios en la forma de gobierno y defendió los derechos políticos de los ciudadanos. El deseo de establecimiento de reglas, de racionalizar el poder, de un régimen de contrapesos, prácticamente en contraposición a lo que derivaba de la monarquía. Evitar que los poderes se concentraran en una sola persona. De ahí la importancia de los trabajos de Locke, que luego llevaron a Montesquieu al tema de la separación de poderes. El contrato social. Los individuos cedían parte de la libertad absoluta que caracteriza el estado de naturaleza para poder contar con la seguridad que proporcionaba un gobierno soberano aceptado. Para Hobbes, la soberanía debería concentrarse en un solo individuo, mientras Rousseau lo remitía a la voluntad general. Locke estableció la división de poderes dentro del gobierno y fue quien mayor influencia tuvo en la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, realizadas a finales del siglo XVIII. Esos principios de organización del Estado, de distribución del poder, de freno y contrapeso, fueron básicamente, y también el catálogo de derechos, fueron los principios que fundaron el constitucionalismo moderno, o sea, la Constitución norteamericana, que fue la primera, también la Constitución francesa. Básicamente la francesa es el tema de la separación de los poderes y de los derechos del hombre. En el caso norteamericano, con sus particularidades, 11 años después de la independencia de Inglaterra, los problemas que había. Entonces se crea bueno, no significa que no existían experiencias, lo que llaman la Constitución antigua o normas antiguas de la Grecia. Se hablaba de algunas disposiciones que existieron en ese sentido, pero que no llegan a ser consideradas constitución, o a mediados del siglo de 1650 y pico en Inglaterra, por unos 3, 4, 5 años se vivió bajo un régimen que pudiera interpretarse como una función constitucional, pero son experiencias que no cualifican con lo que es una constitución moderna. La experiencia constitucional de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos fue decisiva para el desarrollo del pensamiento liberal en el siglo XIX, durante el cual se promulgaron constituciones en la mayor parte de los países europeos y americanos. Bueno, justamente el ejercicio absolutista que los monarcas, por tener origen divino, según el derecho natural, bueno, usted es rey porque nació en una familia tal, no tiene sujeción a las normas, la soberanía descansaba en el rey, no en la población, no en el pueblo. En consecuencia, el rey podía tomar determinaciones que podían afectar la propiedad, la libertad, la vida, es decir, derechos concebidos como incluso naturales, de forma tal que revoluciones como la independencia norteamericana, revoluciones como la francesa que fue
extremadamente violenta por las desigualdades sociales, el nivel escandaloso de buena vida de la nobleza y ese segmento de la población baja o incluso segmentos con ingresos como la burguesía, los artesanos, pero que carecían de ascendencia social y por tanto estaban sujetos al riesgo de que se le violasen sus derechos. Eso generó todo un bloque social de movilización, de turbulencias sociales que trajo consigo la implementación de las aspiraciones intelectuales de la Ilustración de consagrar el liberalismo político. Es decir, que la Constitución viene a ser una especie del contrato social de Rousseau, pero por escrito. De suerte que la Constitución lo que viene es a alertar que hay que poner fin a que un individuo o un gobierno colegiado o individual pueda poner en amenaza, pueda afectar los derechos de toda una colectividad. Y de ahí surge la necesidad, primero, de proclamar un decálogo de derechos y segundo, establecer los mecanismos institucionales para que nadie se eternice en el poder y que la soberanía, que la voluntad popular tenga que verse reflejada en las tomas de decisiones del poder público. De esa forma, el constitucionalismo viene, entre otros aspectos, además de consagrar libertades, a establecer frenos que no pongan en riesgo esos derechos, esas libertades, esas garantías. Y diseña mediante normas en asambleas electas por el voto popular, por lo regular o por algún mecanismo, la oportunidad de decir, gobernantes y gobernados van a ser regidos por determinadas normas. Los límites del ejercicio del poder son los límites que establecen las leyes y las normas. Y hay derechos que ninguna autoridad, ni siquiera la autoridad divina, puede afectar. De ahí que la Constitución viene a lograr ese legado histórico de consagrar normas supremas a las que debían sujetarse otras normas adjetivas y de otras naturalezas inferiores, y sobre todas las cosas que viene a poner fin la discrecionalidad del poder y, además de ello, decir que nadie absolutamente es inmune frente a las leyes, frente a las normas. Es de ahí que surge la idea formidable del Estado de Derecho, de la sujeción de gobernantes y gobernados al imperio, al mandato de la ley. Cabe mencionar que las constituciones del siglo XIX tendían a ser breves y a contener solo normas fundamentales. Desde la Primera Guerra Mundial, sin embargo, fue más frecuente incluir en el texto constitucional diversos principios referentes a temas sociales, económicos y políticos, que anteriormente se remitían a las leyes ordinarias. El siglo XIX supuso un desarrollo constante de esta idea de constitución, de división de poderes y de establecimiento del derecho moderno, como hoy lo conocemos. Así, con el liberalismo, las constituciones se concretan y desarrollan, diseñando sistemas políticos muy diversos. Enseguida, retornamos con más de Mi Libro y Yo, Ley de Leyes. Más allá de los derechos civiles y políticos, la introducción de la llamada segunda generación de derechos, los derechos sociales, comienza en las constituciones surgidas en el primer tercio del siglo XX, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 31 de enero de 1917,
la Constitución soviética del 10 de julio de 1918, precedida por una Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, la Constitución de Weimar del 11 de noviembre de 1919 o la Constitución Española de 1931, entre otras, a crear conciencia en todo el mundo de la necesidad de reforzar la ley de leyes. Bueno, la Constitución en todos los países es sencillamente la regla base para el desenvolvimiento de un Estado, de una república, en este caso, ¿verdad?, que tiene que tener sus normas para desenvolverse, y partiendo de la igualdad que tiene que tener el ciudadano entre todos, las garantías que tiene que tener el ciudadano, en este caso de la política de elegir y ser elegido, del libre tránsito, las garantías que es un derecho también inalienable, que es el derecho de propiedad. Con el derecho de propiedad es que el ciudadano, por su propio esfuerzo, es que puede también desarrollarse y tener retos por delante, porque es una condición innata de todo ser humano posicionarse y tener su propiedad, y eso hay que respetarlo. La revolución y la independencia norteamericana le debe mucho a la República Romana y a la tradición del pensamiento político y moral griego. Y lo mismo la tradición de la Revolución Francesa, que son los dos pilares fundacionales del constitucionalismo moderno. De hecho, en términos modernos, la Constitución de los Estados Unidos es la primera y la más duradera de todas cuantas constituciones se gestaron desde finales del siglo XVIII, en pleno apogeo de las revoluciones burguesas que tuvieron lugar en ese momento en Europa y en América. Francia, en la época moderna de la historia, hace aportes muy importantes al constitucionalismo moderno. Primero, en Francia hacen el esfuerzo por racionalizar y sistematizar el ordenamiento político del Estado. Este esfuerzo se identifica con la obra del barón de Montesquieu en la exposición de la teoría de la tridivisión de los poderes públicos. Otro aporte fue la formulación de la teoría de la soberanía popular, propuesta por Jean-Jacques Rousseau, y más tarde la formulación de la soberanía nacional en la Revolución, con el objetivo de darle a la democracia un fundamento lógico y una base de legitimidad. Y como último y gran aporte, no solo para el constitucionalismo moderno, sino para la humanidad, proclamada el 26 de agosto de 1789, con la cual se le brindan derechos y libertades individuales a cada persona, como nunca se había dado antes. Luego la Carta Magna Británica también es un esfuerzo humano dirigido en ese mismo orden y procura limitar los poderes del monarca, ¿verdad? O sea, es la forma de controlar, y las constituciones procuran eso. O sea, si bien conciben derechos, deberes, principios, también límite al poder. Una constitución también limita el poder y cada quien sabe a qué se atiene. Los gobernantes y gobernados entonces saben que tienen que acogerse a ese texto para que sus actuaciones estén limitadas, que estén enmarcadas dentro de los límites de ese texto supremo. La Constitución no otorga los derechos, como tampoco lo hacen las múltiples declaraciones que internacionalmente se han pronunciado sobre el tema. Los derechos humanos son precedentes a cualquier Estado y superiores en cualquier expresión de poder que éste tenga. Cuando retornemos, seguimos con más de Ley de Leyes.
Naturalmente, la primera constitución moderna, ya del Estado así concebido, ¿verdad?, en los términos más acabados, es la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Una constitución ya perfilada con muchos elementos similares a lo que son los textos de hoy, ¿verdad? Es una constitución de 1787, sumamente importante, y de ahí en adelante, bueno, pues comienzan a aparecer otras manifestaciones, como el caso de la Constitución francesa, muy acabada por lo que significó la Revolución Francesa, ¿verdad? Y todos esos principios que fortalecieron esos importantes documentos. Lo que ha llevado a los estados a tener constituciones es precisamente en lo que consiste el constitucionalismo, que no es más que un movimiento histórico, político, ideológico y filosófico que busca que los estados se doten de una constitución en la cual se encuentren plasmados no solamente la organización del poder, sino también un catálogo de derechos fundamentales. Y eso es un movimiento que ocurrió tras las tres grandes revoluciones euroatlánticas, la británica, la norteamericana y la francesa. En el caso de la Revolución Inglesa, no culminó en un texto escrito, porque Inglaterra es un país que tiene constitucionalismo, pero no tiene constitución escrita, pero que a partir del modelo norteamericano de la Constitución de Filadelfia de 1787, el modelo de constitución escrita que todos los países de uno u otro modo han importado hasta el momento. Los aportes que hicieron los norteamericanos al constitucionalismo moderno fue que este país fue el primero en hacer una constitución escrita de carácter nacional, dada en la Constitución de Filadelfia de 1787. Este influyó en la organización de instituciones públicas de los nuevos estados americanos y de muchos europeos en la mayoría del siglo XIX. Otro aporte fue la conformación de un estado federal, con muy buenos resultados y empleada por muchas naciones en el mundo. Aunque se habla de constituciones para la época de las ciudades-estado griegas, y de hecho en la propia Iglesia Católica pues existían constituciones de órdenes o de órdenes religiosas o de estamentos, y no obstante de que también existieron constituciones en algunas ciudades durante la Edad Media otorgadas por los monarcas, lo cierto es que constituciones propiamente hablando tenemos a partir de lo que fue el movimiento constitucionalista en Estados Unidos, que tuvo por un lado la emergencia de constituciones estatales, porque cada estado en Estados Unidos tiene su constitución, para luego culminar en lo que es la Constitución Federal, que une a lo que en su momento fueron 13 colonias y que hoy son 51 estados. Es difícil establecer la primera constitución que se conoce en la tradición del pensamiento de las sociedades occidentales. Probablemente sea Grecia la cuna de los primeros ensayos de la Constitución ateniense, que es un texto que se atribuye a Aristóteles varios siglos antes del nacimiento de Jesús. Es tal vez una de los antecedentes más importantes, pero además toda la tradición de la filosofía moral y política de la Grecia clásica contiene una parte fundamental de los supuestos en torno a los que luego se irían a construir las grandes tradiciones del constitucionalismo. Hay también la experiencia de la organización de las repúblicas romanas, que es un momento también estelar en el momento de evolución del pensamiento y de la práctica política en las sociedades occidentales. Y tanto la tradición, o sea, esa tradición grecolatina está a la base de los grandes movimientos que en la modernidad sentaron las bases para la creación de la Constitución y del constitucionalismo como hoy se conoce.
si analizamos, por ejemplo, lo que fue la primera constitución que se tiene como paradigma, que es la Carta Magna, la Constitución de Juan Sin Tierra, pues lo que llevó a que se consagrara un pacto fundamental fue digamos, los sectores que componían la nobleza, el clero y los terratenientes, los señores feudales, para que el rey reconociera a estos determinados derechos. Si leemos la Carta Magna, se verá que el juez, ciertamente, el rey, Juan Sin Tierra, le concedió determinados derechos, sobre todo lo que tenían que ver con los derechos de propiedad a esos sectores. Y claro, se consignó un primer aspecto que resulta ser una de las piedras angulares del derecho constitucional, que era que nadie podía ser detenido sin que previamente un juez lo autorizara y motivara esa decisión. De ahí también surge lo que es la institución del habeas corpus, que no es más que el derecho que tenían las personas a que se le escuchara personalmente cuando eran detenidos de manera injustificada. Todavía hoy es una institución que prevalece en la mayoría de las naciones democráticas del mundo. El desarrollo del constitucionalismo moderno se dedica al estudio de procedimientos que aseguren una adecuada protección a los derechos reconocidos. Algunos de estos procedimientos tienen un gran desarrollo histórico y teórico, como el habeas corpus, que data del siglo XIII, y otros que son aún novedosos y tienen poco desarrollo, como el habeas data y la acción de cumplimiento. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más de Mi Libro y Yo, Ley de Leyes. El concepto de constitución ha sido tratado desde Aristóteles en la antigua Grecia hasta los más importantes letrados de la actualidad que siguen su evolución y estudio. Así podemos ver que desde hace muchos siglos ha sido necesario para el hombre establecer la organización de un Estado, ya que sin una constitución carecería de los elementos necesarios para la supervivencia de una sociedad. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Mi Libro y Yo. Esto ha sido Ley de Leyes. Los esperamos en una siguiente entrega.